que tú has enviado a tu Hijo Jesucristo para que nosotros hoy entremos a una novedad de vida. Y has enviado también a tu Espíritu Santo para que perseveremos hasta el final. Gracias, Padre, por todo lo que has puesto delante de nosotros. Y lo has puesto para que lo sojuzguemos, para que disfrutemos de él. Pero danos la sabiduría, Señor, para poder administrarlo. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos y que sean tus pensamientos, Señor, para que lleguen a lo más profundo de nuestro ser y que venga una transformación, Señor, comenzando con un cambio y llegando a una transformación final para que nosotros podamos, Señor, ser semejantes a la estatura de tu Hijo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. En esta tarde, amados hermanos, quiero ministrar un tema que le puse por nombre el Dios no conocido. Si usted, hermano, conoce el griego, o si usted es de Grecia, pues agnostos theos pudiera ser el tema que nosotros queremos traer a su corazón para que vaya ministrando lo más profundo de su ser. Y ya va a ver por dónde voy a ir, hermano, levantando la bandera, pero primero debe de saber que esta palabra, el Dios no conocido, está en la Biblia. Esto no es algo, hermano, que me estoy inventando. Y es que nosotros debemos de llegar, hermano, a una estatura. Lo hemos estado ministrando en este último año, porque eso es lo que el Señor, el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. Porque si realmente nosotros, hermano, somos ministros de los últimos tiempos, tenemos que advertir al pueblo, tenemos que enseñar al pueblo, tenemos que ministrar al pueblo, de que si no llegamos a una estatura, no podemos ser arrebatables. Y no solamente no podemos ser arrebatables, sino que tampoco podemos ser la novia y no podemos casarnos con Cristo. Entonces, dentro de esta línea, usted debe saber que hay varios propósitos el cual el Señor envió a su Hijo Jesucristo. Una es para que perdonara en todos nuestros pecados, hermano, porque para nosotros ya no había arreglo. Pero el Señor tuvo que enviar a su Hijo unigénito para que Él, siendo perfecto, se colocara en forma de aquel macho cabrío, hermano, para dar su vida y nosotros ser redimidos por su sangre preciosa. Pero yo quiero que usted sepa que aún nosotros, conociendo la verdad del Hijo, todavía no hemos llegado al entendimiento. Entonces, el problema radica en que tenemos un conocimiento, pero que el entendimiento ha estado bajo. Entonces, déjeme explicar un poquito y extender un poquito para que nosotros podamos de alguna forma tener ese entendimiento y que podamos subir al próximo nivel. Porque sin entendimiento no vamos a poder lograr no lo que nosotros queremos, sino que lo que la Escritura nos ha prometido. Poder llegar, hermano, regresar al lugar de donde salimos. Entonces, hay dos cosas que vamos a ir tocando en esta tarde. Y uno es lo desconocido de Dios y el otro el entendimiento de lo conocido. Porque hay cosas que todavía no hemos llegado a conocer de Dios. Está aquí conmigo, ¿verdad? Sí, hermano, tenemos 5, 10, 15, 20 años, pero aún van a haber cosas de las cuales no conocemos de Dios. Entonces es muy importante que nosotros como ministros y usted, hermano, como oveja, debemos de ir entrando a esas pequeñas lagunas, hermano, de desconocimiento, si podemos llamarlo de esa manera, para que vayamos entendiendo, pero obviamente conociendo.
y entendiendo, para que podamos llegar a una estatura de pleno conocimiento y de pleno entendimiento. Entonces, yo quiero que vengamos aquí a Hechos capítulo 17, el versículo 23. Y quiero, por favor, que vayamos poniendo atención. Hechos 17, en el versículo 23. Mire lo que dice ahí. Lo tiene, ¿verdad, hermano? Oiga, pues. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, el Señor lo había llevado a esa parte de Grecia, Atenas. Usted debe saber que había estado en Tesalónica, se había levantado un tumulto, luego se fue para Berea, se levantó otro tumulto. Pero mire qué interesante, porque los tumultos que se estaban levantando eran con todos aquellos que ya tenían conocimiento. No eran ignorantes de la palabra, sino contendían con Pablo a causa de Jesús, que era judío. Entonces estos tumultos se fueron dando, y dice que los judíos se habían unido con gente ociosa, oiga, y con gente mala, para que pudieran, hermano, venir y hacer esos tumultos. Mire, y al levantar esos tumultos, entonces tener problemas y quitar esa fe que estaba creciendo. Por eso, hermanos, si una de las cosas que realmente puede traer mucha confusión es la doctrina. La doctrina, hermano, es el estira y encoge de cada congregación. Hay unos que no tienen doctrina ninguna. Hay unos que solamente se dedican a predicar, pero no enseñan. No tienen una base. Es más, hay otros que adoptan doctrinas que son enseñadas en otras iglesias, pero que ellos tampoco no han sido doctrinados. Entonces les dan, hermanos, los ángulos conforme a su entendimiento. Y su entendimiento es bajo. Su explicación va a ser muy baja. Por eso es importante, hermano. Mire, el tiempo que nosotros dedicamos para la doctrina. Estoy hablando aquí de nuestra iglesia, nuestra congregación. El tiempo que estamos dando de doctrina es un tiempo para que usted vaya ejercitando el entendimiento. ¿Me está escuchando, verdad? O sea, el tiempo que usted viene es algo que posiblemente usted ya lo leyó, usted ya lo conoce, pero el entendimiento empieza a ejercitarse cuando viene la enseñanza. Pero hay algunos que no consideran que la doctrina es necesaria para ellos conocer y ejercitar. Entonces solamente se queda en el sentido de poder percibir: yo ya lo sé, pero no es de saberlo, es de ejercitarlo. Entonces al ejercitarlo es que estamos teniendo entendimiento. Entonces el apóstol Pablo llega a Atenas y se da cuenta de algunas cosas que están aconteciendo ahí. Lo interesante de todo esto es que, hermanos, se da cuenta que es una ciudad muy idólatra. Y dentro de su idolatría, él se dio cuenta porque habían varios, hermanos, altares. Y dentro de los altares, él se dio cuenta que había una inscripción que todavía existe, que decía: al Dios no conocido. O también se le puede llamar al Dios desconocido. Entonces, la historia cuenta, fíjese pues, que hace muchos años se dio una plaga en Grecia. Y la plaga era demasiado fuerte y estaba acabando con los hombres. Entonces, uno de ellos decidió soltar unas ovejas.
Llegaron, hermanos, varios eruditos y algunos sacerdotes paganos y decidieron soltar ovejas. Y donde parara cada oveja, de las ovejas que habían soltado, iban a levantar un altar. Y ese altar iba a ser el Dios de toda esa área. Entonces soltaron las ovejas y todas las ovejas que iban parando en todos los lugares se dieron cuenta, hermano, que estaban entrando en ciudades conocidas. Pero dice que la mayoría de las ovejas se fue a refugiar a un lugar en donde no era conocido. Entonces levantaron el altar al Dios no conocido. Fue así como llegó la inscripción a ellos. Pero además de que no le conocían, dice la palabra del Señor que le adoraban. Y no solamente levantaron un altar, sino que levantaron un templo. Ese templo fue conocido en Atenas. Entonces el apóstol Pablo se tomó de esa palabra de ellos al Dios no conocido para poder llegar a anunciar las buenas nuevas, que era el evangelio. Entonces, en esa ciudad habían doctrinas, que yo le puse las doctrinas de la felicidad, porque, hermano, lo que ellos buscaban eran ser felices. Eso es lo que gustaba el griego. Mire, no está muy lejos de lo que estamos buscando ahora, porque ¿usted quiere ser feliz, hermano? Usted también anda buscando felicidad. Pero mire, le voy a llevar a Hechos capítulo 17 y le voy a leer el versículo 18, por favor. ¿Lo tiene ahí? Hechos 17 y 18. Y algunos filósofos de los epicúreos, está leyendo ahí, ¿verdad? O epicureos, si los quiere llamar así. Y de los estoicos. Eso está en su Biblia. Por eso le digo, abra usted su Biblia para que usted vaya leyendo conmigo lo que está ahí. Y algunos filósofos de los epicureos, o epicúreos, no, epicureos creo que es, por el acento en la U. Y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, viene el apóstol Pablo y empieza, hermano, a darse cuenta que ahí hay dos vientos doctrinales. Pero los dos vientos doctrinales, la finalidad de ellos era llegar a ser feliz. Lo único es que estaban muy errados. Estaban, hermano, enseñando métodos o formas de cómo poder llegar a ser feliz. Por eso, hermano, si una de las cosas que usted está buscando es llegar a la felicidad, le voy a decir, hermano, que la única manera que podemos llegar a tener ese gozo, a ser felices, a estar alegres, es por medio de Cristo Jesús y no es por otro método, hermano. Así que déjeme explicarle lo que eran los epicúreos o epicureos versus los estoicos. Mire qué interesante. El epicurismo o epicureísmo es un movimiento que abarca la búsqueda de una vida feliz. Oiga pues, mediante la búsqueda inteligente de placeres, la ataraxia, o sea, la ausencia de turbación, y las amistades entre sus correligionarios. Entonces, ¿qué querían ellos? Ellos querían ser felices. Pero la forma en que ellos podían solamente ser felices era teniendo placer. ¿En dónde? Placer en los sentires. O sea, comiendo bien. Es más, teniendo una vida sexual buena, porque eso es lo que ellos explican. Hermano, teniendo todo, la abundancia. Para ellos era una vida feliz. Entonces lo que ellos tenían que buscar era lo que les daba felicidad. Y eso es uno de los métodos que posiblemente se utilizan hasta el día de hoy. Pero eso, ¿quién lo utiliza? El mundo.
El mundo lo que busca es algo muy relacionado con la felicidad, sería el trabajo. Porque si hay trabajo, hay dinero. Y el dinero nos ayuda supuestamente a tener felicidad. Pero realmente, hermano, el mucho trabajo no nos deja gozar lo que realmente llega a nuestra mano. Entonces, ese era por ese lado los epicureos. Por el otro, los estoicos. El estoicismo estaba basado en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturbaban la vida, o que perturban la vida, valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. Por el otro decía, no bienes materiales. Ese era otro problema. Ellos decían, los bienes materiales no nos tienen que dar felicidad. O sea que venían al extremo. Uno era por los placeres y dentro de ellos pues estaba el materialismo. Pero este era al contrario. Nada de materialismo. O sea, no necesitamos comprar cosas para ser felices, ¿no? Entonces, mire, uno era el extremo del otro. Entonces llega Pablo y les empieza a hablar sobre algo que nunca habían escuchado. Por eso le puse una administración apostólica. Porque, hermano, donde no hay entendimiento es porque no hay conocimiento. Entonces lo primero que se debe de hacer es atraer el conocimiento. Ahora, habrá muchas cosas de las cuales usted ya conoce, pero no las entiende. ¿Por qué no las entiende? Porque no las está ejercitando. Entonces la manera para poder ver si realmente usted entiende es si usted ejercita. Porque el ejercicio del conocimiento es lo que va a traer la voluntad a su vida, obviamente a su alma, a su espíritu. De lo contrario, usted está entre despierto y dormido. Eso es lo que es el espíritu de estupor. Ahora mire pues, Hechos capítulo 17, 30, 31. Pero Dios, hermano, le estoy hablando del mismo capítulo. Por eso, ahí es donde encontramos la administración de Pablo. Porque Pablo se los dijo solamente en 2 versículos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Eso es lo que les está predicando. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Del momento que habló de los muertos, si usted lee el versículo siguiente, se empezaron a burlar de él. Otros le dijeron, ahí vamos a hablar de ese tema más adelante. Sin embargo, dice la palabra del Señor que hubieron 2. Dionisio y hubo otra mujer, Damaris. Yo creo que ese es el nombre, si no estoy mal, que creyeron en él. Hermano, y no solamente creyeron, sino que le siguieron. Y Dionisio, hermano, era un aeropagista. Bueno, usted sabe muy bien que a él lo llevaron al aerópago. Así es, ¿verdad? Era un lugar, hermano, porque los atenienses, si algo querían, ellos querían saber cosas nuevas. Mire qué interesante. Eso usted lo puede ver ahí en el capítulo 17, si no estoy mal, en el versículo 20 o versículo 21. Dice que los atenienses lo que querían era conocer cosas nuevas. Por eso le pusieron atención a Pablo. Por eso lo trajeron, hermano, al lugar para que pudiera hablar con los eruditos. Ellos querían conocer esa otra doctrina. Pero hubieron varios que le siguieron. Y dentro de ellos se lo siguió Dionisio. Y Dionisio dice la historia que era un juez. De todos los que pasaban, hermano, a enseñar, a hablar, a tomar el discurso o a filosofar,
Él era uno de los jueces, hermano, en los cuales podría decir, sí, esta es buena enseñanza. Entonces uno de ellos se convirtió. Eso es lo que dice ahí en Hechos capítulo 17, en el último versículo. Usted lo puede leer en su casa. Entonces tuvo que venir una administración apostólica para traer un conocimiento. Es por eso, hermano, que la cobertura apostólica no es solamente para abrir iglesias. Y esto es algo que estaba explicando nuestro apóstol en este retiro, hablando sobre el entendimiento. Pero ya voy a llegar al entendimiento. Voy a entrar a la línea de entendimiento, pero quiero primero hablarles sobre el conocimiento. Porque hay un conocimiento que todavía, hermanos, no hemos llegado a conocer. No hemos llegado. Ahí me va a dar cuenta. Hay muchas cosas de las cuales nosotros estamos teniendo. Entonces, uno de los más grandes, Moisés, tenía una ignorancia. Bueno, hermano, déjeme hacerle una pregunta que hizo nuestro apóstol. ¿Quiénes de ustedes son ignorantes? Y él lo empezó a explicar, porque no todos lo sabemos. Y él empezó a decir, por ejemplo, un mecánico. Usted es bueno para desarmar, ¿verdad? Sobre todo cuando está enojado, hermano. Pero para armar es bien difícil, solo un mecánico. Entonces nosotros en algún momento tenemos ignorancia de algunas cosas. Pero el que uno de los que tuvo una ignorancia grande fue Moisés. Sin embargo, el Señor lo llenó de conocimiento. Entonces, yo quiero que venga conmigo a Éxodo capítulo 3 y vamos a leer el versículo 13 y 14 y se va a dar cuenta cómo inicia Moisés. Miren lo que dice ahí, pues. Éxodo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Ahora, le hago yo a usted una pregunta. ¿Será que conocía Moisés a Dios? ¿Le conocía o no le conocía? ¿Por qué dice usted que no le conocía? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, primero no le conocía porque le está haciendo una pregunta. Le está diciendo ahí: ¿quién le voy a decir quién eres tú? Ahora, el Señor se le presenta porque anteriores a estos versos le dice que Él es el Dios de sus padres. Pero cuando se le está presentando ahí, directamente le dice: ¿quién le voy a decir que tú eres? Entonces, ¿será que conocía a Dios? No le conocía. ¿Había oído? Sí. Porque su mamá era hebrea. Claro que había oído. Recuérdense que él desde pequeño fue salvado de las aguas. ¿Quién fue quien lo cuidó a él? Hubiese sido la hija del faraón, pero realmente la que lo cuidó a él fue su propia mamá. Y su mamá le enseñaba quién era Dios. Pero él solo había oído, pero nunca le había visto, nunca le había conocido a esa manifestación. Entonces, eso es muy similar a lo que nos pasa a veces a nosotros en la iglesia. Oímos, pero no hemos visto su manifestación. Y a veces no hemos visto su manifestación porque no creemos. Por eso una de las manifestaciones que se da en medio de la iglesia son los dones. Los dones del Espíritu son manifestaciones de Dios. Lo único es que nosotros lo tomamos tan simple y lo tomamos tan sin valor que no creemos que es Dios el que está llenando el vaso. Ese es uno de los problemas, como que nos ponemos en un sentido automático. Entonces, versículo 14. Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros.
Hermano, ese es un nombre increíble. ¿Usted sabe que de ahí viene el nombre de Jehová? Que es el tetragramatón. Hermano, mire, es el WH. Ese es un tetragramatón. Hermano, es más, los judíos ni siquiera lo mencionan en cualquier parte, ni en cualquier lugar, ni en cualquier tiempo. Solamente mencionan el nombre del gran yo soy cuando son días festivos y días especiales. Porque para ellos es un nombre pero increíble, de potencia. Y nosotros constantemente, Jehová. De ahí se deriva esa palabra, el gran yo soy. Por eso, de la forma que se manifiesta. Porque hermano, el Señor se ha manifestado a muchos, de muchas formas. Sus nombres. Si una de las cosas que se va a manifestar o que Él se manifiesta es por medio de su nombre. Por ejemplo, Jehová Roy. ¿Cómo se manifiesta Jehová Roy? ¿Qué es Jehová Roy? Como el pastor, como el gran pastor. Pero eso Él se va a empezar a manifestar a su pueblo por medio del pastor y por medio de la guianza, por medio del callado. Por eso el Señor tiene varias manifestaciones, pero de la forma que se quiere manifestar a usted, es la forma que usted le va a recibir. Y es la forma que usted le va a conocer. Ahí le conoció Él como el yo soy. Entonces, Moisés tenía grados de ignorancia. Pero conforme él fue entrando, hermano, le fue conociendo un poquito más. Por eso si nosotros le conocemos a Dios, necesitamos seguirle conociendo. Hasta que lleguemos al conocimiento que realmente tuvo. Entonces mire este otro. Le voy a poner Éxodo capítulo 33. Recuerden que estábamos en Éxodo 3. Pasaron 30 capítulos. Y en el versículo 33, en el versículo 19, le voy a leer la Biblia al día. Miren lo que dice ahí. Y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de que quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Mire cómo le dice ahí. O sea, en el versículo 3 vio la manifestación y le habló. Y se mostró como el gran yo soy. Se fue a Egipto y les dio el mensaje. Pero conforme iba pasando el tiempo, habían otras cosas que Moisés no había conocido de Jehová. Entonces llegó un día y le dijo: te quiero conocer. He conocido cosas preciosas tuyas, pero ahora, hoy sí te quiero conocer. Ok, entonces le dijo: te voy a dar a conocer mi nombre. Va. Le hago yo una pregunta. ¿No es bueno conocer el nombre? Por ejemplo, aquellos que comienzan una relación, hermano, en el principio, bueno, ya sabemos que amistad. Pero ¿acaso no usted viene a preguntarle su nombre? No realmente, inclusive, usted sabe muy bien que los nombres también nos ministran. Hermanos, si el nombre no es solamente para que nosotros nos distingamos de una persona de otra, también hay distinciones que vienen, hermanos, espirituales. Por eso es muy importante ponerle nombre a los hijos. ¿Usted sabía que en el antiguo los que le ponían nombres a los hijos, quiénes eran? ¿Quiénes eran los que le ponían los nombres a los hijos en el pasado, en el antiguo? La mamá. Fíjese que no era el papá, era la mamá. Entonces la mamá, hermano, con sensibilidad iba a marcar el carácter del hijo. Por eso se recuerda a aquella mujer que murió, que le llamó, ¿cómo? Benoni. ¿Cómo fue que le llamó? Así le llamó, ¿cómo fue? Y le cambió el nombre, ¿no? Le había llamado como el hijo de mi amargura.
Pero entonces vino el papá y le dijo, no, reprendo toda amargura. Y le cambió el nombre. ¿Y qué le puso? Benjamín. Entonces, hermano, definitivamente hay un gran potencial en el nombre. Entonces viene el Señor y le dice, ok, te voy a dar a conocer mi nombre. Pero entonces mire cómo lo dice la versión Kadosh. Le estoy leyendo Éxodo capítulo 33, versículo 19. Él respondió, yo causaré toda mi bondad, oiga, pasar delante de ti. Y en tu presencia yo pronunciaré el nombre de Yahweh. Además, yo muestro favor a quien se lo muestro y manifiesto misericordia a quien sea que se la manifiesto. Entonces lo que hizo ahí fue, enfrente de él le dijo cuál era su nombre. Es una cosa extraordinaria. Porque lo que hizo Moisés es, yo te quiero conocer, yo quiero conocer tu gloria. Y le dijo, ok, hay un lugar en una roca, ahí te vas a juntar. Hermano, le dijo el lugar. Primero le dijo que tenía que subir a la roca, a la peña. Y estando en la peña, cuando iba a pasar, dijo que lo iba a meter en la hendidura. O sea, en ese momento de donde estaba, para meterlo dentro de la hendidura. Usted sabe quién era esa peña, ¿verdad? ¿Quién era? Cristo. Por eso Moisés llegó a conocer a Cristo. Esa revelación que le dio en medio de la peña, en medio de la hendidura, era Cristo. Por eso, hermano, cuando hubo, ¿se recuerda cuando hubo aquella transformación? ¿Se recuerda? ¿Quiénes se le aparecieron? ¿Ah? Uno fue Moisés y el otro Elías. Hermano, le digo algo. Moisés pudo ver el rostro, aunque él dijo, no vas a ver mi rostro porque vas a morir. No el rostro de Jehová. Estoy hablando de Cristo. Entonces puso su mano en la hendidura, metido en Cristo. Por eso la forma que nosotros vamos a conocer a Dios es por medio de Cristo. Tenemos que estar en Cristo. No solamente conocerle, tenemos que estar en Cristo para que podamos llegar a esa estatura. Amén. Bueno, entonces, eso es algo interesante. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Por eso, hermanos, si una de las cosas que nosotros vamos a conocer es al Padre por medio de Cristo. Por eso es importante que nosotros debemos de conocer. Entonces, pudiéramos estar escuchando de Jesús mucho, hermanos, mucho. Pero ¿le podemos llegar a conocer? No necesariamente. Porque los fariseos supuestamente conocían la ley, pero no llegaron a reconocer a Cristo. Ahora, ¿por qué no llegaron a reconocer a Cristo? Porque estaban muy puestos en sí, en ellos. Por eso es importante que cuando nosotros entremos al conocimiento de Cristo, una de las cosas que tenemos que hacer es darnos. Y eso es difícil. Por eso le estuve explicando ayer. Una de las cosas difíciles, hermano, es dar. Solamente se puede dar si usted ama. Si no ama, hay problemas. Por eso es muy importante que nosotros de alguna forma debemos de levantarnos. A ver, mire, estoy hablando ya de entendimiento. Y que podamos verlo. Hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Ahora, ¿qué pasa? El Señor sí, claro. Cuando le dijo a Felipe, pero si ha estado con ustedes,
Eso quiere decir que no han entendido lo que yo les he estado predicando en todo este tiempo. Al hermano, es que, mire, de verdad es que nosotros a veces tanto que predicamos, ¿cuántas predicaciones no hemos predicado, hermano? ¿Y de qué nos sirve si predicamos si no hacemos lo que realmente nosotros estamos recibiendo? Mire, para lo que estamos predicando, nosotros ya tuviéramos que estar cañones para seguir trayendo a más gente a Cristo. Pero nos metemos mucho en lo nuestro. Hasta que vienen, le voy a decir hasta cuándo, hasta que vienen las pruebas. Porque hay algunos que hasta que vienen las pruebas es que empiezan una renovación de lo que ellos realmente ya han dicho. Ahí pudiera yo decirles que ya vendré una renovación de votos, porque ahí en la tribulación, en la prueba, en medio de la prueba es cuando nos hace recordar todas las cosas, hermanos, de las cuales nosotros hemos desperdiciado. En medio de la tribulación. En medio de la tribulación. Entonces, mire pues, Juan, capítulo 17. Versículo 25, versículo 26. Oiga pues. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. El que está hablando es Jesús. Y estos han conocido que tú me enviaste. Fíjense pues, ellos ya habían conocido. Ellos entraron a otro nivel. El nivel de que sí habían conocido y habían creído de que el Señor lo había enviado. El problema es que a veces nosotros no creemos ciertas cosas, aun aunque las predicamos y las estamos sacando de la Biblia, hermano. Y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por eso, hermano, una de las cosas de las cuales nosotros necesitamos tener cuidado es de que si realmente nosotros estamos recibiendo de parte del Señor, se está dando a mostrar su nombre y nosotros realmente descuidemos lo que se nos ha dado. Y ya voy a entrar al entendimiento, como que solamente estoy haciendo colchoncito, porque necesitamos conocerle, pero realmente no le conocemos del todo. Entonces, si no le conocemos del todo, no vamos a poder tener un entendimiento de todo. Y el tiempo apremia, porque hermano, el tiempo de su venida está cerca. Solamente van a poder oír el shofar aquellos que le conozcan y que entienden. No, hermano, es que en eso del arrebatamiento van a haber grandes sorpresas. Definitivamente, iba a decir puede hacer, pero definitivamente hay algunos predicadores, no voy a decir ministros, porque, o también, pero quiero enfocarme en algunos que son predicadores, que tal vez no son pastores, ni tienen alguno de los ministerios primarios, pero predican. Puede hacer que prediquen, pero no crean lo que están predicando. Entonces ese es un problema. Ese es el problema que estamos afrontando. Entonces nosotros conocemos malas escrituras. Se nos está, hermano, evidenciando doctrina, el rema, la revelación que está viniendo, pero no estamos entendiendo conforme a lo que el Señor quiere que nosotros vayamos encontrando. Mire lo que dice Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, nosotros pudiéramos decir que Dios es amor. Y pudiéramos también decir que Dios está en nosotros. Pero si realmente no hemos llegado a entender el amor, ¿será que Dios está en nosotros? La pregunta es esa. Entonces tenemos que, esa palabra creer es la que se tiene que hacer rema en nosotros. Creer
creer todas las cosas que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Bueno, entonces, eso fue lo desconocido de Dios. Me quedan 20 minutos y nos vamos. Entonces quiero entrar al entendimiento de lo conocido. Porque a pesar de que nosotros entonces conocemos, ¿qué hacemos con ese entendimiento? Por favor, ¿qué hacemos con ese entendimiento? Entonces déjenme entrar, pues, abriendo el entendimiento. Mire pues, Lucas 24:45. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. A ver, ¿alguna vez ha leído usted la Biblia y no ha entendido? ¿Alguna vez ha leído usted, o tal vez ha estado en doctrina y tal vez ha contestado las preguntas de doctrina, pero realmente no las entiende? Porque hay algunos que solo pueden llegarse a memorizar las cosas que les enseñan. Pero ¿será que realmente, hermano, usted las entiende? Entonces ese sería otro nivel que nosotros debemos de tomar atención. Entonces la única manera para que nosotros pudiéramos extender más allá del conocimiento es que el Señor nos abra el entendimiento. Mire, pues, le voy a dar otro ejemplo. Solamente porque le hablé eso ayer ministrando las ofrendas. Si a alguien no ha llegado a entender lo que es el diezmo, no va a dar el diezmo. Ya conoce que está en la Biblia. Ya sabe que hay una instrucción, pero no ha llegado a entender. Porque hay otros que sí dan su diezmo, hermano, fielmente. Fielmente. Pero puede ser que tengan otro entendimiento en el cual les está causando daño. Por ejemplo, si son buenos para diezmar y para ofrendar, pero tal vez para cumplir su privilegio, no. Ni de eso. Por ejemplo, los que sirven, los que tienen privilegios, han llegado a entender lo que realmente es su privilegio. Entonces, esos son los ejemplos que quiero darle. Mire, como que muchas de las cosas las hemos tocado antes, pero que es importante volver a recordar, porque el entendimiento debe de estar en el conocimiento. O sea, por uno se da la otra. Entonces, lo estoy trayendo a lo más básico para que nosotros podamos hacerlo. Si no, pudiéramos estar hablando de escatología y podamos estar hablando de otros temas que tal vez son de más profundidad y que lo mantienen a usted despierto. Pero si no lo llega a entender, entonces de balde vino un conocimiento. Entonces yo lo que quiero ministrarle es que tengamos entendimiento. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para que haya un entendimiento. De lo contrario, vamos a seguir haciendo lo mismo en la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo puede venir el crecimiento de una iglesia? En la Biblia dice que Dios da el crecimiento, pero en otro versículo dice que salieron a evangelizar y dice que su número fue grande. Entonces también en la evangelización también hay una bendición para que crezca, ¿qué? El ministerio. A la medida que usted tenga ese entendimiento de que las almas que están allá afuera necesitan. Y esto es necesario que usted debe tenerlo. Mira esta parte. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces el Señor vino para tener ese entendimiento, para abrir ese entendimiento. Ese entendimiento no lo tenía Israel.
Por eso nosotros, la iglesia de este tiempo, debe de tener entendimiento. Por ejemplo, usted sabe muy bien que dice un versículo, yo creo que lo tengo ahí, por eso es que me estoy recordando, que dice que hasta el día de hoy, cuando ellos leen la ley, tienen un velo puesto. Ese es un problema. Entonces, si ellos lo tienen y nos lo están dando a nosotros como ejemplo, ¿no será que el entendimiento de las Escrituras para nosotros, y nos hemos llegado a tener tal jactancia y orgullo, que también nos pusieron un velo, y puede hacer que por medio de este velo no estemos creciendo, hermanos? ¿Será que evolucionamos? En vez de subir, bajamos. ¿No será que ese velo se está evidenciando en nosotros en lugar de estarlo quitando? Mire hasta dónde le estoy llevando. Porque hay un versículo que dice que si no hay entendimientos, el Señor los entrega y hacen cosas que no deben de hacer. Y dentro de esas los manda a la lascivia. Por eso, si una de las cosas, si uno de los errores que podamos tener sin entendimiento es cuando nos meten en un hoyo donde no debemos de estar. Porque eso es lo que le gusta al hombre. Si una de las cosas que encuentra el hombre es el placer. Por eso era que estaban atrapados, hermano, ahí estos griegos. Por estas doctrinas, hermano. Imagínense que le enseñaran, bueno, hermanos, la predicación de hoy es el placer de comer. Al hermano, ¿a quién no le llamaría la atención eso? O que dijeran, bueno, la doctrina de hoy es saber cómo tener relaciones íntimas. Hermano, ¿no llamaría eso la atención? Porque eso está en la carne. Por eso, hermano, el Señor en muchas ocasiones lo que hace es entregar. Va, mire pues, aunque usted no lo crea, ya casi vamos terminando. Pero el entendimiento es más que holocaustos y sacrificios. Eso es lo que dice Marcos capítulo 12, 33. Por eso, hermano, mire, de ahora en adelante, el entendimiento. Necesitamos tener entendimiento para todas las cosas. Mire, yo le pudiera decir que las cosas que usted no ha hecho, pero que ya sabe las que tiene que hacer, por favor, comiénzalas a hacer. Las cosas que tal vez ha dejado de hacer, usted ya las hacía, pero dejó de hacerlas, comiéncelas a hacer. Porque ese es el entendimiento de Cristo, que nosotros conozcamos a Dios. O sea, no podemos mire, por favor, no quiera venir solamente a la iglesia porque usted debe de venir a la iglesia. Es bueno que usted venga a la iglesia. Pero solamente a calentar silla no es muy bueno. Mire, le digo algo. A mí me agrada mucho cuando una persona quiere venir a servir a Dios. Porque eso quiere decir que ya entró en otro entendimiento. Pero me da pena cuando uno que ya sirve deja de servir. Porque quiere decir que llegó a un entendimiento, pero los hechos no lo pudo dejar perseverar y seguir al otro nivel. Por eso es muy importante. Es necesario. Mire, en la iglesia no cortamos cabezas. A los gigantes sí, pero no a los hermanos. Si usted en algún momento en su corazón dijo, yo ya no voy a poder servir, sí puede servir. Claro que sí puede llegar a servir. Lo único es que debemos de tener entendimiento para poder llegar al servicio. O sea, eso no quiere decir que por siempre, nunca, jamás va a servir. No. Mire, Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad que sí? Y es un Dios de vivos.
Entonces, el tiempo para que usted tenga y servir a Dios debe de manifestarse en lo que usted ya conoce. Ahora, mire, le voy a decir algo. ¿Quiénes quisieran ser prosperados en todos los ámbitos? Aún en lo material. ¿Quiénes quisieran ser prosperados? Sirva. Pero sirva bien. ¿Conforme a qué va a servir? Conforme a las reglas. No, mi hermano, el entendimiento nos va a dejar saber que vamos a servir en la forma que el Señor nos está indicando. Mire, cuando usted quiere corregir a sus hijos, ¿conforme a qué reglas usted lo confronta o lo corrige? ¿Conforme a las reglas del vecino? ¿O conforme a las reglas del otro vecino? ¿A qué reglas? A sus reglas. ¿Verdad que usted le impone reglas? Ok. Si él no hace o ella no hace las reglas, quiere decir que no ha llegado a entender la regla. ¿Me estoy explicando? Quiere decir que el entendimiento no ejercitó. Por ejemplo, cuando enviamos una regla dentro del servicio. Porque se nos ha enseñado que los que van a servir, hermanos, ya están teniendo otro entendimiento a los cuales van a estar sirviendo. Pero, hermano, si no pudiéramos traer gente perfecta, porque perfecto ninguno. Pero sí tiene que haber un entendimiento de las reglas. Mire, podemos dejar pasar algunas cositas. Pero cuando esas cositas se están haciendo muy repetitivas, entonces quiere decir que tienen el conocimiento, pero el entendimiento empieza a mermar. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso cuando veo a una persona, a un hermano, más aún que tienen mucho tiempo de estar en la iglesia, empiezan a mermar el entendimiento. Ahí le voy a mostrar el versículo bíblico. Quiere decir que están teniendo negligencia, están siendo negligentes. ¿En qué? En la dirección. Pero eso no les gusta. El poder corregir no le gusta, a menos que sea sabio. Porque el sabio dice que si le corrige al sabio, dice que él aprenderá más. El sabio, si se deja corregir, dice que va a aprender más. Pero al que no le gusta que le corrijan, quiere decir que en algún momento en su conocimiento involucionó, bajó. Pero eso no es de mí, eso es de cada quien que hace su servicio. Porque cada quien en su servicio es evaluado en lo que está haciendo. Por ejemplo, aquí aquí hay maestros. Tenemos a los que dan la clase de doctrina. Hiciste la semana pasada, fue que hiciste un examen, ¿va? Va, ahí me dan los exámenes, ¿oíste? Pero en base a esos números de exámenes le voy a hacer a usted una pregunta. Si usted contestó bien, si usted hizo bien, ¿qué va a tener de calificación? Bien. Pero si usted no llegó a entender que había un examen y no se preparó, es porque no entendía. No le dio el valor al entendimiento de ese día. Por eso hay hermanos que se sienten mal. Se sienten mal porque no hacen las cosas que deberían de hacer. Entonces, mire, le estoy mostrando solamente ejemplos de cómo debemos nosotros de correvar el entendimiento. Esto no es para que usted se enoje, es para que usted concientice si a donde le estoy dando es a su conciencia.
Porque en la conciencia va a decir, sí, ese es el meollo del asunto. Es que he dejado que el conocimiento no sea ejercitado. Entonces, entonces, miren lo que dice ahí. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces sí podemos hacer muchas cosas, pero dentro de las cosas que el Señor prefiere más que holocaustos y sacrificio, es el entendimiento. Hermanos, es el entendimiento. Mire, por ejemplo, hablemos de otro, pues. Como me quedan 5 minutos, ¿verdad? Es como el último round del boxeo. Aquí le voy a tirar con todo, hermano. Usted solo aguante. No le voy a tirar con todo. Hermano, todas las cosas que nosotros hacemos es para Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cómo las vamos a hacer? A ver, ¿cómo las vamos a hacer? Simple. Ahora, si hay algunos hermanos que no lo pueden hacer, ¿qué estuviera pasando con ellos? Que solamente quieren traer un sacrificio, un holocausto. Tiene que haber entendimiento. La mejor forma para poder servir a Dios es cuando hay un entendimiento. Yo les agradezco a todos los hermanos que tienen buena voluntad para hacer las cosas, hermano. Pero quiere que le diga algo. A veces me da pena. Porque puede ser que solamente lo están haciendo por quedar bien. Y a mí no me gusta eso. No es que a mí no me guste, sino que yo preferiría que las cosas que las estén haciendo es por entendimiento. Porque el Señor entonces ahí va a traer en ellos una bendición que no es por medio del holocausto y el sacrificio, sino por un entendimiento de las cosas. Mire pues, en esta le puedo explicar. 1 Corintios 14, 19, ya voy terminando. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Entonces, ahí le puse sobre el misticismo, porque a veces, hermanos, nosotros nos queremos creer súper espirituales y realmente lo que estamos haciendo en entendimiento es mínimo. Yo no quisiera que usted se la llevara de súper mega hiper espiritual. Yo lo que deseo es que tenga un entendimiento para poder agradar a Dios. Simple. Es simple, hermano. No, mire, si el Señor no le está pidiendo mucho, usted quiere servir, entonces vayamos al servicio para ser bendecidos. Pero con un entendimiento. Con un entendimiento. De nada nos sirve querer ser muy espirituales cuando realmente no estamos dando la talla. ¿Dónde? En el entendimiento de obra. Porque cuando usted es cristiano, sí se mide la obra. La salvación no es por obras, pero dentro de la iglesia, dentro del ministerio, sí hay obras y las obras también cuentan. Porque en el bimá de Cristo lo que se va a pesar van a ser las obras que se hicieron mientras que nosotros estuvimos en vida, estuvimos vivos. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Dónde? En la casa. ¿Dónde? En el trabajo. Por eso, si somos cristianos, debemos de tener ese entendimiento y no hacer caer a otros en los cuales dice, por eso no voy a la iglesia. Para que usted sirva de refrán, hermano, delante de los otros hermanos, se oye bien feo. Yo por eso no voy a la iglesia, hermano, porque ahí donde usted está, allá hay uno que, no. Yo puedo dar testimonio. Al hermano, a mí me sacan calor cuando me dicen eso, hermano. Pero le digo algo, me han venido a decir, y es gente mundana. Mire,
El entendimiento nos ayuda a conocer nuestro llamamiento. Diga, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado, hermano. A ver, ¿a quiénes les gustaría ser pastor? ¿Ah? El que ya tiene entendimiento diga, Dios me libre, ¿va? Para echarme a todos los hermanos de enemigos, ¿para qué? Va, ¿a quiénes les gustaría ser profeta? ¿Quiénes sienten el llamamiento de profeta? Es que una cosa es que les guste y otra cosa es que tengan el llamamiento. Pero ¿cómo el Señor lo va a llamar si ni siquiera tiene entendimiento? ¿Cómo lo va a llamar y ni siquiera cada vez que le diga va a lavar los baños medio lo lava, hermano? No, hermano, yo quiero ser apóstol. Para gloria a Dios. Mire, hermano, le digo algo. Mire al hermano que tiene a su lado. Mire al hermano que tiene a su lado. Mírelo bien. No le vaya a decir, si lo mira todo así, no le va a decir que se bañe. Solamente mírelo. Solo mírelo, no lo vaya a hueler. Mírelo. Ok. El que tiene a su lado tendrá un llamamiento. Solo Dios sabe. Pero dependiendo a su capacidad ahora de entendimiento, lo va a atraer. Pero si usted no está entendiendo y tiene un llamamiento, lo va a arrastrar hasta que entienda. Entonces mejor dar la talla ahorita, ¿va? Mejor dar la talla. Entonces el que tiene a su lado, usted no sabe si va a ser profeta. El que tiene a su lado vaya a ser pastor o pastora. El que tiene a su lado vaya a ser evangelista, ¿verdad? Vaya a ser maestro, hermano. Mire, le digo algo. Dentro de una de las cosas que estaba ministrando el apóstol, y yo me puse a pensar, bueno, hermano, lo he escuchado anteriormente. Nuestro apóstol le estaba diciendo, ¿quién se va a quedar predicando mientras que usted no esté? ¿A quién le va a quedar la vara de autoridad cuando usted ya no esté y ya no esté la pastora? ¿A quién le va a quedar? ¿Será que dentro de los que están aquí habrá uno que tenga entendimiento y que llegue, hermano, a levantarse como pastor, pero que tome la responsabilidad que es para poder seguir llegando al pueblo? Yo le hago una pregunta. ¿Será que usted seguiría a cualquier hermano? Dios no quiera, va. Se murió el pastor y la pastora también. ¿Usted pudiera seguir a cualquier hermano? ¿Ah? ¿O harían votaciones usted? Bueno, hermanos, hoy vamos a hacer votaciones a ver a quién le toca. Perdón, hermanos, tiene que levantarse un hijo de casa para que pueda llevar la estafeta. Pero le hago una pregunta, ¿sabe qué? Yo me preocupo por eso, porque el apóstol eso es lo que nos está diciendo, y nosotros tenemos que dejar legado. Pero si el legado no entiende lo que estamos predicando, ¿quién se va a quedar? ¿Quiere que le diga una cosa? Desde el momento cuando nuestro apóstol le estaba ministrando esta palabra, ping, ping, me fui yo desde la letra A hasta la Z. Ping, 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 ping. Y empiezo a ver, ¿sabe qué? Cada vez que visualizo a uno, empiezo a ver, ¿será que tendrá entendimiento? Porque yo lo veo en la obra que hace dentro de la casa de Dios. Yo veo la obra que hace dentro de la casa de Dios y yo veo que sus hermanos también ven la obra de ellos. Entonces, hermanos, necesitamos entendimiento para el llamamiento. Si usted en su corazón, mire, el Señor va a empezar a evidenciar.
Desde lo más profundo de su corazón usted va a empezar a sentir esa llama, hermano. Aunque sea poquito, aunque diga, bueno, tal vez, yo no sé, yo como que allá a lo lejos, hermano, allá en lo más profundo, le va a poner un deseo. Así, ¡pac! Y ese deseo va a ir ensanchando y va a ir creciendo. Le digo una cosa. Puede ser que no sea de los que usted cree que están más cercanos. Porque David no era cercano. David era lejano. Ni aún sus hermanos lo querían cerca. Pero fue a David al que llamó el Señor. Le dijo, este no es, este tampoco. No mire la apariencia. No mires cuántas veces viene al culto. No mires como 10. No mires, sino que aquel que está cuidando de las ovejas, ese es mi ungido. Y lo ungieron. Por eso, hermano, yo anhelo en mi corazón, por favor. Yo con esto no le estoy diciendo, entonces ya dijo el pastor que los más cercanos no van a estar. No, yo solamente le estaba diciendo a usted lo que aconteció con David. Hermano, yo anhelo en mi corazón que salgan buenos predicadores. Ya se dio cuenta que hicimos un calendario para que los hermanos estén ministrando las ofrendas. Es que para oírlo. Yo quiero oírlo. Usted nunca vaya a pensar en su corazón, hermano, viera que qué vergüenza, yo nunca jamás voy a poder estar allá enfrente. Eso fue lo que yo decía, hermano. Hermano, cuando yo miraba que mi pastor hacía eventos y llegaba tanta gente y otros ministros, yo decía, yo nunca voy a poder pararme allá enfrente y dar la bienvenida. Nunca vaya a pensar, usted nunca se vaya a menospreciar, porque el Señor lo va preparando. Y hay otros que van a ser líderes, que tal vez digan, no, yo sí no puedo, yo tantas cosas que tengo que hacer, tan ocupado que soy, yo no podría hacer esto. No, el Señor ya lo va preparando. Esas son cosas, hermano, extraordinarias que nosotros debemos de aprender. Pero del entendimiento tenemos que llegar al pleno entendimiento. Claro, este es un proceso. Para que sean consolados sus corazones, Colosenses 2:2, voy terminando. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno conocimiento. Si usted se da cuenta, hemos estado tocando mucho la palabra amor en la mayoría de los versículos que he leído de entendimiento. Por eso, si una de las cosas para poder afirmar el entendimiento, debemos de conocer el amor. Porque hay gente que quisiera predicar, pero no ama. ¿Y usted cómo sabe? Pues que me doy cuenta de sus frutos. Yo no veo que usted esté, hermano, consolando a gente. Yo no veo que está dejando lo suyo y que vaya. Por ejemplo, hay personas que han estado enfermas. ¿Usted ha sabido que han estado enfermas? Mire, le voy a decir quiénes son las personas que saben que están enfermas. Las que están cerca. ¿De quién? ¿De usted? Fíjese que no. Las que están cerca del pueblo. Ya, dentro del pueblo las mismas ovejitas saben con quién pueden recurrir. Y yo no las he nombrado. Las mismas ovejitas saben a quién acudir, a quién llamar, a quién poderle pedir un consejo, a quién llamar para oración. Yo solo las veo. Yo no tengo preferencia en ninguno. Pero sí voy a preferir a aquellas que están dando un conocimiento y están dando una estatura. Porque quiere decir que ellas quieren estar donde está su pastor. Algunas que no. Yo me doy cuenta a quién les gusta orar y a quienes no les gusta orar. Yo sé quién pone pretextos, yo sé quién pone excusas. Excusas y pretextos son dos cosas diferentes. Yo sé quiénes son los que se dan en su tiempo. Yo sé los que tienen sensibilidad en su corazón. Yo sé los que tienen actitudes. Yo sé los que no le gusta a otro. Hermano, yo he tratado con usted. Y usted ha tratado conmigo. Entonces necesitamos llegar a un pleno entendimiento.
Amor, 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 amor. El amor se demuestra. El amor se demuestra. Por ejemplo, si una de las cosas que nos... Mire, hermano, nosotros, ¿verdad que somos guerreros? Vaya. Usted enfatiza la guerra. Pero ¿qué hay de los heridos de guerra? Ay, no hay que vaya el pastor. Va, yo voy. Hay veces ni siquiera me entero yo. Hay otros que se enteran antes que mí. O que yo. Hermano, debemos de trabajar en equipo. Pero si alguien es herido, hermano, tratar de asistirle. Ahí es donde nosotros debemos de poner. No solamente porque sea líder. Los primeros que tienen que salir son los que están en liderazgo. Esos son los primeros. Y si están muy ocupadas en sus cosas, yo les entiendo. Yo les entiendo. Porque hay muchas veces, hay muchos tiempos que hay una ocupancia demasiada alta en las cosas que hacemos. Yo entiendo. Hay momentos en altas y bajas, hermano, que hay tantas cosas. El trabajo, los niños comienzan una nueva escuela, o los niños comienzan un nuevo horario. Yo entiendo todo eso. Pero tal vez será tiempo de que tienen que sentarse un ratito y darle chance a los otros para ver cómo los otros se empiezan a levantar con fuerza y potencia. Porque eso fue lo que le dijeron, hermano, los más valientes de David. Le dijeron: mira, ya no salgas a la guerra, ya estás cansado, ya estás viejito. Se va a apagar la lámpara de Israel si te matan. Mire, en este tiempo que estuvimos ahí en el retiro, y durante este tiempo han habido 2 hermanos. Uno recientemente estuvo bien enfermo. Y a veces no los visitamos. Tal vez como guerreros hemos fallado, hermano. Y lo peor es que sabemos que están enfermos. Pero como a veces es tanto nuestro tiempo para nosotros, se nos olvida que debemos de tener un entendimiento. ¿Sabe que se hace más fácil cuando un enfermo es visitado, hermano? ¿Sabe por qué? Porque resulta que usted está también en el mismo camino. Y que también en su momento va a tener pruebas. Y que sería mucho mejor cuando llega la hermanita tal a orar por usted, cuando llega el hermanito tal a llegar a usted, cuando llegan los esposos tal a llegar. ¿Verdad que se siente tan bonito? Se siente bonito, hermano. La cobertura apostólica trae entendimiento. Ayúdame, papá, a ministrar, por favor. Considera lo que digo. Ahí está el apóstol Pablo a Timoteo. Considera lo que digo. Y el Señor te da entendimiento en todo. Por eso, hermano, un consejo apostólico, una palabra ministerial puede traer entendimiento. Tan solamente una palabra puede traer entendimiento. Pudiéramos llamarle buen consejo si usted quiere. Pero es necesario que tengamos buen entendimiento. Mire, esto fue lo que le dijo David a su hijo. Esto fue lo que le dijo David a Salomón. Mire lo que le dijo: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces hagámoslo con entendimiento. Mire, yo quiero hacer una oración, pero voy a hacer una oración por todos aquellos que en algún momento sirvieron a Dios. Y puede ser que no estén sirviendo ahora.
No porque yo les haya dicho, siéntense o tomen aire, sino que pueda ser que en el transcurso de la vida, hermano, el trabajo y las situaciones nos falten para poder servir a Dios. Yo le pido en este momento que usted se ponga de pie. Vamos a ponernos todos de pie. Y yo voy a orar. Pero yo quiero que